Y bueno amigos, espero que la estén pasando súper bien, espero que esté todo de manera correcta, adecuada y esté funcionando todo maravilloso, ¿no? Vamos a tener un nuevo video, pero ojo porque sí, no estamos o sea, no está finalizando una temporada que no nos imaginábamos seguramente, ni los menos optimistas de esta manera, pero la realidad es que ya parece que incluso sin terminar la temporada empezamos a ilusionarnos. Ya se ha hecho oficial el fichaje de un central que además promete bastante y de quien vamos a repasar algo muy interesante que ahorita. Alexander Arnold parece que está al caer, nuevo entrenador, nuevos aires, va a cambiar un poco la cosa y vamos a ver, porque también se habla de salidas, ¿no? Vamos a ver cómo es que el Madrid realmente termina solventando este percal que tiene a día de hoy en varias cosas y que creo que le van a dar una solución bastante adecuada según mi criterio, ¿no? Vamos a ver realmente cómo es que terminan haciendo esto, pero es ilusionante. Y vamos a arrancar ya porque viene un video cargadito con varias opiniones. Quisiera arrancar con esto, muchachos, porque esto parece ser una cuenta de estas grandes del Mallorca, en la que dice: razón tenían los del Madrid con Maffeo, es un puto provocador y un niñato, solo trae problemas, pírate ya. Por cierto, hay una imagen por ahí muy significativa donde se ven unos cánticos en Son Mox o afuera, no recuerdo muy bien, donde, bueno, se ve la afición del Mallorca visiblemente enojada con Maffeo y mandándolo a, bueno, no voy a decir la palabra, pero mandándolo bien lejos porque están aburridos de este señor. Había tardado seguramente mucho en caer esto, pero era lo que iba a terminar sucediendo. Uno no puede ir por la vida y este es un ejemplo para la vida, muchachos, tirando mierda, haciendo el ridículo que estaba haciendo Maffeo y que te salga totalmente gratis. Afortunadamente o aparentemente la afición del Mallorca, con todos sus defectos que tenemos todos los seres humanos, han sabido reconocer y detectar que es más el problema que les está causando Pablo Maffeo, y de verdad, todo lo que sea una desventaja, algo que le esté saliendo mal deportivamente hablando a este señor, en este canal se va a celebrar. Yo encantado de la vida. Quiero que veamos ahora, muchachones, esto de Dean Huijsen, para ya no entrar mucho en Maffeo, que es un tipo insignificante, pero me causa mucha risa y qué bueno que le haya llegado su San Nicolás, ¿no? Esto de Dean Huijsen, porque bueno, miren, esta gente como estaba fantaseando con Huijsen, por cierto, con Hausen, ahora me imagino que va a ser un provocador y un montón de cosas que ya iremos descubriendo. Pero vean los tweets, es que eran maravillosos. Atravessou a mensagem. Atravessou. Atravessou a mensagem. Es que es maravilloso, muchachos, y repito, ahora vamos a empezar a descubrir todos los defectos que tenía este chico, ¿no? Que tenía este chico y que hasta hoy no habían salido, porque va a empezar a vestir la camiseta del Real Madrid en menos de un mes y yo de verdad que estoy muy contento y muy ilusionado con este Mundial de Clubes. Vamos a ver qué es lo que hace Xavi. Una de las cosas que yo, entre comillas, critiqué al club es que esperaron hasta la última jornada para lo de la despedida de Ancelotti, pero yo hubiera preferido que Ancelotti, bueno, entre semanas, si querían, no estoy de acuerdo, pero que hubieran hecho un homenaje y que Alonso hubiera dirigido estos últimos 3 partidos de la liga para ir cogiendo un poquito de forma al equipo y él entender más o menos qué podía ir haciendo, ¿no? Pero bueno, ya entendemos que ellos son los que saben de fútbol y aquí el ignorante es uno, ¿no? Pero es llamativo lo de Hausen, y repito, vamos a ver ahora en qué se va a convertir este chico, porque esto va a cambiar relativamente muy rápido. Quiero que vamos ahora a algo, porque bueno, en la celebración de los Negreira Boys se vio esta imagen en la que se ve a Daniel Olmo con lo que es una silla, se ve al hombre ahí haciendo este ridículo, poniendo ahí la silla de Dani Olmo, haciendo referencia clara, muchachos, a lo que pasó con Álava en la Champions. Recuerden que eso fue una imagen icónica y que le dio la vuelta al mundo. Esto, bueno, no ha salido de Barcelona y Twitter Madrid, Twitter Barça. Le hemos dado relevancia a nosotros los madridistas, básicamente es lo que yo pienso, ¿no? Pero muy significativo porque en su momento ya lo dijo alguien como José Mourinho y los diagnosticó de manera perfecta y adecuada. Quiero que vean esta imagen que me parece brutal. Vamos a darle un poquito de zoom aquí y se ve: el Barcelona no tiene un sueño, sino una obsesión. El Real Madrid te enseñan a odiarlos, odian al Madrid más de lo que aman al Barcelona. Tienen una obsesión llamada Bernabéu y se ve una foto de José Mourinho. Nadie en la vida los había diagnosticado, repito, de una manera tan acertada como don José Mourinho. Es un complejo absoluto que me tiene absolutamente loco a mí, porque tú ves cada cosa que hacen y está relacionada con el Madrid. Cuando el Madrid gana la Champions, ellos están ahí hundidos en su depresión y en Madrid, o sea, puede haber un caso aislado, pero muy poca. Tú no has visto a Camavinga haciendo un ridículo de esto en un live, que no sé qué. Es absolutamente la bandera de Gavi. ¿Cuándo tú crees que tú vas a salir
Vas a ver a Camavinga, a Tchouaméni, o qué te digo, vamos a decir a Dani Carvajal, que es un tipo que podía entenderse el tema de la rivalidad con una bandera que llega antibarcelonista. Es que eso es impensable. Y esto, bueno, no he constatado si es realmente cierto, pero me causó mucha gracia el mismo tuit del Barça. Y el Inter supuestamente le responde, sí, ya que te servirá para mirar la final de la Champions en Múnich. Es absolutamente demoledor, repito. No sé si esto es real, pero me pareció increíble y es absolutamente de locos, ¿no? Chicos, mira, vamos a empezar para cerrar ya, vamos a empezar con esto para cerrar el video con algo y la comparación eterna Lamine Vinicius y cómo la prensa maneja el relato a su antojo. Fíjense en este tweet que nos encontramos y que se ha empezado a hacer viral del 2018. Vinicius Jr. tenía 18 años y dice, es una provocación que Vinicius baile tras marcar en Melilla, estamos debatiendo en el mega chiringuito. Eso es básicamente lo que colocaban y bueno, obviamente no hace falta sino ponerse a repasar para encontrar que busca nada más lo de Neymar, ni siquiera vamos a hablar de Lamine, busca lo de Neymar y es absolutamente desquiciante como la comparación siempre ha sido una aberración. Y caso de ello, muchachos, es lo que vamos a repasar ahora del partidazo de Juanma Castaño, en el que también habla un poco sobre esto. Vamos a ver dos clips totalmente diferentes. Tengo mucha confianza en su cabeza, fíjate. Hombre, es que está demostrando que tengo mucha fe en su cabeza. Muy bien amoblada. Sí, tengo mucha fe en su cabeza. Le veo, evidentemente tiene detalles de estrella, ya le ves. Y tiene 17 años. Claro, tiene 17 años porque le ves detalles de estrella, pues sí, porque está siendo una estrella. Pero luego le veo detalles también que dices tú, joder, el otro día, por ejemplo, me gustó mucho cuando acabó el partido del Español, que estaba al lado del túnel de vestuarios, y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse, ni levantar el puño, nada, diciendo, mira, yo he hecho lo que tenía que hacer, hemos hecho lo que tenía que hacer, vámonos aquí y está. Le veo respetuoso con los rivales, por ejemplo, que según su estilo de juego puede alguien al que le pueda sentar mal algunas cosas y tal, pero le veo, en líneas generales, no le veo vacilando a los rivales. Es que es absolutamente increíble, repito, hay muy pocos estos muchachos que le hayamos visto a Vinicius que no se le hayan visto a Lamine Yamal, por poner un ejemplo. Y el Tano, que todo solo tiene 17 años. Ese tweet que vimos ahorita y a lo que se tuvo que enfrentar Vinicius Jr. en su momento y todavía, pero creo que hasta en menor medida, era cuando tenía 18 años. Parece que se dieron cuenta que no pudieron con él a nivel mental y creo que es algo que le afectó a Vinicius esta temporada, que a nivel mental no estuvo tan fuerte como otras veces. Vinicius teniendo 18 años tuvo que soportar eso. Es increíble. Pero es que mira, vean este clip, otro clip de Juanma que va en la misma dirección, pero con el tema Vinicius. Ojo. Vinicius no tiene solución. No tiene solución. Tendría que decir algo. No, ya se lo habrán dicho. Este chico no tiene solución. Que está bien, que seguro que desde la grada le dicen cosas feas y tal, pero que tú estás en otro papel. Tú no eres igual que los aficionados que están en la grada, y que si hay un gilipollas en la grada, no puede convertirse en un gilipollas el que está en el campo. No tiene solución. Es un grandísimo futbolista, uno de los mejores del mundo, pero nunca será admirado por alguien que no sea un seguidor del Real Madrid. Así de claro. Ese es el problema. Porque es que en todos los campos tiene que hacer algo, en todos los partidos del Real Madrid tiene que hacer algo sacando el pie del tiesto. Y encima hoy ha estado especialmente mal. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es absolutamente impresionante, pero repito, yo creo que una de las cosas que más ha hecho Vinicius es saber sobrellevar este tipo de situaciones y lo de siempre. Lo que es que un tipo como Juanma Castaño, recordemos aquel mítico tweet de Isco que puso una profesión, 2 varas de medir, porque era insufrible. Imagínate lo que tenían que sufrir en su momento y lo que tienen que sufrir ahora esta gente, ¿no? Es de locos sencillamente. Yo creo que este resumen de este señor que está aquí al fondo, llamado Alex Diegues, creo que se pronuncia así, nos da una idea más o menos del porqué de todo esto, ¿no? Y ojo, porque bueno, al final es un poco, tal vez puede parecer irrespetuoso, pero creo que en líneas generales lo que este hombre expone es significativo. Lamine Yamal, ¿eh? Hay un vídeo de Lamine Yamal vistiendo la camiseta de Marruecos, riéndose de los españoles del vestuario, y la gente no... Ya, pero lo subo cada 2 días para intentar generar una ola y no hay manera, tío. Yamal tiene el combo de todo para que no tenga nunca el rechazo de la sociedad. Que viene el politiqueo con Dieguez ahora, amigos. Lo primero, juega en el Fútbol Club Barcelona y está protegido por toda la corriente política pro-catalana. Lo segundo, juega en la selección española, por lo tanto tiene a toda esa parte
que dice Galán neutral, que no existe la neutralidad, pero todas esas aficiones que no son ni de Madrid ni de Barça, pero que tienen que ir con la roja. Ahora llega el PSOE. Ahora llega el PSOE. Y luego tiene la parte que es Moro. Entonces también tiene la del PSOE, efectivamente. ¿Cómo? Bueno, sí, repito, ahí al final alguien puede acusarlo de alguna manera de racismo, o sea, el tipo de cosas de que es Moro, no sé pues, bien básicamente cómo funciona el tema de aquí, pero sé que a alguien le puede parecer ofensivo, pero es que si repasas el discurso en general me parece que está 10 de 10, tiene absolutamente todo para que le defiendan de cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Lamine Yamal siempre va a tener un lado por el que se le defienda. Es absolutamente impresionante. En cambio, el otro juega en el club más odiado del mundo, en España, mejor dicho, porque fuera de todo el Madrid, escuchan hablar a un tipo como Jürgen Klopp de Vinicius y del Real Madrid y nos saca una idea más o menos de cómo va la cosa. No es absolutamente de locos y no sé, lo voy a dejar hasta aquí. Pero por supuesto esperando que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones allá en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.